Bienvenidos, un gusto estar aquí nuevamente compartiendo en vivo el debate en la tele. Buenas tardes al panel. Buenas. Y como yo lo saco de algún lado, Sí, yo también a vos. todos los días y ahora acá también. ¿Viste cómo es? Tenía la esperanza, pero no. Pero bueno, no, lo cierto es que también lo hemos venido hablando mucho en la radio, que la información vinculada a la pandemia, la vacunación, está también manejando distintos hábitos informativos. Estábamos muy acostumbrados prácticamente a abrir todos los programas con la cantidad de casos, con la cantidad de fallecidos, los test, el reporte del SINAE, era una expectativa, y bueno, las cosas han cambiado. Y como señal, y de eso vamos a hablar ahora en un ratito, pero les quiero pedir las primeras opiniones a ustedes, como señal, y eso lo decíamos con Pepe en Sarandí, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, uno de esos puntos neurálgicos, claves y críticos, las camas de CTI, dejó desde ayer de dar esa información diaria de la ocupación de las camas de CTI, de las camas de CTI. Es casi que una señal, ¿no?, de afloje, ya no es un dato relevante en el medio de una pandemia que continúa y que no podemos bajar la guardia. Selva está sintiendo con todo esto, pero ¿cómo tomar los datos de afloje por un lado, pero también de prevención por el otro? Bueno, yo era una de las que siempre iba a mirar el resultado SUMI primero, la Sociedad de Medicina Intensiva, porque ellos lo daban antes Sí, es que el verdad. Ministerio de Salud Pública. Pero sí sabía que si ellos decían, bueno, hubo 22 muertos, iba a haber 44 por ahí. Porque no hay que olvidarse que en mayo casi el 50% de los que fallecían lo hacían fuera del CTI. O sea, no era un dato total de los fallecidos día por día. Pero yo creo que la función que ellos cumplieron fue muy buena e incluso las afirmaciones ahora de Pontet son muy buenas en el sentido de, bueno, sí, estamos en un afloje que no nos debe llevar a cruzarnos de brazos y decir está toda la etapa cumplida, porque hay amenazas todavía que existen y en otros países se han dado, incluso con vacunados. A nosotros nos salva el porcentaje alto que tenemos de vacunados y esta tercera dosis que se está dando, que yo creo que también va como a galvanizar a la sociedad uruguaya frente a la variante Delta, por ejemplo. Otras mutaciones que pueden venir, porque las mutaciones han seguido existiendo, Sí, ¿no?, sin en el duda. mundo. Alfredo, ¿cómo tomar esta señal de la Sociedad de Medicina Intensiva? ¿Como un afloje, como una buena señal, Y es un razonable? suspiro de alivio. Yo creo que en todos, porque realmente todos tuvimos el cuco del CTI colapsado, que era la gran amenaza, lo que decía Sergio Sí. recién, ¿no? Que por suerte nunca llegó a, salvo lugares puntuales, pero como en su globalidad no llegó a colapsarse. Ahora eso sí, la gente que trabajaba en CTI estaba hecha paté, ¿no? Porque realmente el esfuerzo que hicieron entre todo esto Ya es un lugar ya complicado. es complicado y ahora se había multiplicado por 10 quizás el esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que es una muy buena señal de que estamos bien encaminados. Me parece que el porcentaje de vacunación es clave, ¿tá? Y a pesar de que hay que tener ojo, porque vemos Israel, que era de cierta forma el paradigma, Sí. ¿ah? Y que han tenido rebrotes también, a pesar de la vacunación fuerte, pero que la gente que entra en CTI es o no vacunada o vacunación incompleta. Vacunados completos hay algunos casos, pero son muy pocos. O sea que para aquellos que dicen que la vacuna no sirve y que no sé qué, esto, que lo otro, sáquense la venda, por favor. La mejor realidad que estamos viviendo hoy es justamente el nivel bajo de infecciones que tenemos. Prácticamente no hay fallecidos, hubo casos. Ayer hubo 0, si no me equivoco. Sí, sí. Y bueno, y va a haber seguramente alguna gente que se ha vacunado se va a morir, por supuesto. Las vacunas no son absolutamente infalibles, pero que los porcentajes varían sustancialmente, está clarísimo, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia y bueno, que continúe así. Bueno, y justamente ya tenemos el contacto con el doctor Julio Pontet, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, veníamos ya compartiendo algunas opiniones del panel, eh, sobre todo tratando de reflexionar sobre la señal que significa el hecho de que la sociedad ya no dé los datos diarios, ¿no? Porque durante todos estos meses era un dato, como ha sido dicho aquí, un dato relevante, preocupante, y bueno, nos acostumbramos a seguir a la SUMI y querer saber
bueno, cómo estaban las camas de CTI. Entonces queremos saber, la decisión que ustedes tomaron simbólicamente es muy importante. Sí, en realidad el dato clave que, primero, comparto las opiniones que venía escuchando de parte de ustedes y agradezco las valoraciones que hicieron. En realidad el motivo fundamental está dado en que regresamos a lo que se llama escenario 1 de la pandemia, desde la epidemia en Uruguay. Si es que lo podemos dividir en tres escenarios, que prácticamente los tuvimos a los tres: escenario de pandemia controlada, que es el que volvemos a tener ahora. Tuvimos una fase expansiva de crecimiento que se dio sobre todo en el mes de marzo, y una fase de meseta, la ola famosa, con algunos focos de saturación que tuvimos en abril y mayo, por todos conocidos. Y ahora tuvimos un descenso pronunciado en junio-julio que nos entrega un panorama ya para agosto y septiembre que fue otra cosa, ¿no? Con días en la primera quincena de agosto donde tuvimos algún cero en fallecidos ya en CTI y algunos días sin ingresos por COVID en CTI, y los números conocidos por todos. Julio, el momento más crítico de todos estos meses, que de alguna manera a través de los números seguíamos, pero ustedes tienen obviamente otra interpretación, ¿cuál fue? Por ahí yo te diría que podríamos describir el punto medible como más crítico, quizás fuera el 2 de junio, porque fue el día que tuvimos más cantidad de ingresos, pero a su vez teníamos todo el efecto acumulativo de los ingresos de abril y mayo, ¿no? Eso fue uno de los puntos más críticos. Ahí ese fue el pico, pero a su vez fue el inicio del descenso, porque el resto del mes de junio tuvo un descenso pronunciado de casos. Y le diría que el otro punto fue la primera quincena de abril, donde estábamos previendo que había riesgo de saturación, sabiendo que no teníamos aún el escudo de la vacuna, porque no había dado el tiempo en la primera mitad de abril como tuvimos después, ¿no? Yo sé que para ustedes el concepto numérico era bien claro y lo venían midiendo minuto a minuto, pero para la población en general terminó siendo a veces muy subjetivo y hasta en algún momento quizás hasta la discusión entre distintos actores del ambiente sanitario, político, etcétera, o en las redes, si es que son un síntoma de algo, se manejó como un concepto no muy claro, el de la saturación. ¿En algún momento se llegó a ese punto de saturación? Porque no olvidemos que cuando hablábamos de CTI, ustedes tenían claramente dos cifras: las camas de CTI ocupadas por un lado, pero también de todas esas camas ocupadas, las que eran por COVID. Entonces había dos variables. ¿En algún momento se llegó a las camas de CTI habilitadas en el Uruguay a estar realmente saturadas? Bueno, en realidad es como decían ustedes previamente. Creo que el tema, para sacarlo de lo semántico, habría que describir. Cuando nosotros hablamos de saturación, es un concepto institucional, es decir, no es un concepto sistémico a nivel país. Entonces hablábamos de saturación porque convencionalmente la administración de camas se habla de que un CTI o un servicio está saturado cuando tiene más del 85% de camas ocupadas. Y eso implica que necesariamente usted va a tener en ese CTI demoras, o puede tener demoras en ingresar un nuevo paciente. Ese es el concepto de saturación. Entonces, cuando se habla a nivel país, es diferente, porque no hay un CTI, sino que habían 54, 50 al inicio de la pandemia y actualmente 54. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos algún momento que medimos qué cantidad de CTI realmente estaban saturados de los 54,
y eso el 11 de mayo llegamos a tener 22 de ellos con una ocupación mayor de 85%. Es decir, estábamos en un momento que era de los peores y buena parte de los CTI, podemos decir, un poco más del 40% de ellos, estaban saturados. No hablaría de colapso porque eso implicaría de que no haya ningún lugar en ninguna parte del país, y eso no ocurrió. Bien. Y tampoco hubo una demora pronunciada de pacientes que se quedaran sin cama de CTI o demoras inadmisibles en ingresar. Eso no ocurrió. Por lo tanto, colapso sanitario en el tercer nivel no hubo. Obviamente hubo una situación de estrés que además fue la más alta de la historia de la medicina intensiva, ¿no? Sí, sí. En números y en todo lo que fue la exigencia para el personal de salud. ¿Y qué tan preparados estaba ese personal de salud para esas situaciones límites? Bueno, no hay una respuesta única para eso, porque es como que yo le preguntara cuánto estamos preparados para una pandemia. Entonces, nunca se está preparado para una pandemia, pero sí teníamos fortalezas. Claro. Una estructura fuertemente armada previamente, que supo crecer, y un trabajo de conexión interinstitucionales entre CTI que ya existía previamente y que se reforzó con una mesa coordinadora en la crisis, ¿no? Bien, ahí la coordinación, el trabajo del sector público y el sector privado funcionó bien, ¿no? En la medida en que hay un sistema integrado de salud, obviamente que ya hay una coordinación per se, pero en definitiva ahora, digamos, que se puede mirar el camino recorrido, funcionó, por lo que está contando, bastante bien todo eso. Sí, creo que llegamos a tener como fortaleza, sacando una de las conclusiones que podemos sacar, es que se logró tener una visión país, al menos en el tercer nivel de atención, que es lo que yo opino, y el paciente era atendido en el CTI que necesitara, o sea, más allá de si fuera un prestador público o privado. Eso no era una limitante la condición del paciente, ¿no? Doctor Pontet, no sé si es una cifra que maneja, que tenga en la cabeza, pero se la quiero preguntar, y es, ¿se tiene un número de cuánta gente falleció por COVID de los ingresos a CTI? ¿La gente que pasaba por CTI mejoraba? A ver, los números exactos globales ahora no los tenemos porque la epidemia no terminó, pero llegamos a tener, como decía Selva antes, más o menos la mitad, a números grosos, la mitad de los fallecidos totales lo hacían adentro del CTI. Bien. Y la mortalidad fue oscilando entre 40 y 60% según el momento de la ola que tuvimos, ¿no? Pero también es cierto, y mirando la mitad del vaso lleno, de que los pacientes que salían vivos, si no hubieran ingresado a CTI, no hubieran salido con vida, ¿no? Bien. Eso es una realidad. Bien, sí, un muy buen dato. Y lo que comentaba recién Alfredo también, ¿no? El dato clave de todo esto, inclusive cuando recién decías la fecha del comienzo del descenso de los casos ingresados a CTI, la vacunación ha sido el elemento clave, ¿no? Sí, absolutamente. Fue determinante y hay una relación, le diría, hay una correlación hasta matemática de que entre el porcentaje de vacunación de la población con los niveles de ingresos a CTI, dicho de otro modo, con la cantidad de formas graves de COVID que se fueron generando en el correr de estos últimos meses, ¿no? Eso
creo que la vacuna cumplió ampliamente con su primer objetivo, que es que el CTI no sea necesario para el paciente con COVID. Que ese es el primer objetivo de la vacuna, Claro. ¿no? No es eliminar el virus completamente, sino que el tercer nivel no lo necesite y la gente no muera por COVID. Claro. Sí, eso creo que está bastante claro y bueno, quienes podemos tener factores de riesgo, saber eso, ¿no? Que la vacuna minimiza los efectos del virus si lo contraemos, ¿no? Eso creo que está bastante claro. Ahora hay que ver, y yendo ya a una cosa más conceptual y de mensaje, si se quiere, doctor Pontet, es, bueno, esta señal es importante por todo lo que hemos venido hablando, pero esta señal no tiene que transformarse en la pandemia terminó, ya no nos preocupan las camas de CTI porque está todo normal, entonces tenemos que podemos comenzar a nuestra vida prepandemia. Sabemos que eso no es así, pero me parece fundamental que desde la SUMI, un médico que está en situaciones de tensión permanente al límite como un médico intensivista, nos transmita ese mensaje de que las cosas siguen siendo preocupantes y que ningún ciudadano debe bajar la guardia. Sí, creo que el peor error que a esta altura podemos cometer es olvidarnos de algunos aprendizajes que tenemos que llevarnos de todo lo que vivimos, ¿no? Uno, que las vacunas son una herramienta fundamental, no solo para el COVID, sino para otras enfermedades. Eso tiene que ser algo metido en nuestra cultura y creo que está bastante metido en nuestra cultura. Otras son todas las medidas no farmacológicas, ¿no? La de cuidados generales. Desde antes que se conocieran la existencia de las bacterias, se sabe que el lavado de manos disminuye las infecciones. El aprendizaje de que el uso de máscaras en lugares cerrados disminuye la transmisión de virus y bacterias y en los contagios por ese concepto, creo que no deberíamos olvidarlo para los futuros inviernos. Porque el invierno pasado fue el más benigno históricamente en décadas, y eso fue porque había medidas no farmacológicas que se aplicaron bien. Claro. Antes quizás el que andaba por la calle con un tapaboca era un bicho raro. Ahora me da la sensación que el tapaboca va a ser un elemento quizás bastante cotidiano y ya a nadie miraremos con cara rara si lleva un tapaboca por 18 de julio. Sí, creo que igual si uno se pone más estricto, la utilidad de mayor impacto justamente el tapaboca es en los espacios cerrados y poco aireados y no tanto en el espacio libre, ¿no? Sí. No digo que no haya que usar un tapaboca ahora en la calle, pero me refiero al impacto real sobre la posibilidad de transmisión. Sin duda que la combinación de espacio cerrado, poco aireado y ausencia de tapaboca es el ambiente propicio para una transmisión máxima. Para terminar, yo sé que capaz que esta respuesta es más fácil adivinar el 5 de oro que darla, pero bueno, se la voy a hacer igual. Doctor Pontet, ¿en algún momento podemos decir que la pandemia terminó? ¿Va a haber un día final de la pandemia? Bueno, la definición va a ser una definición de consenso. Y en eso le tienen que pedir opinión a los epidemiólogos. Pero el virus no se va a terminar. Y entonces, el consenso, ¿a qué me refiero? A sacar la conclusión de que el ingreso por COVID y la forma de COVID pasaron a integrar una lista de enfermedades por las cuales se puede una persona ingresar al hospital o a un CTI, y es una enfermedad más, Claro. y no es, porque no se va a ir del todo, ¿no? Entonces va a quedar, de hecho ahora estamos en un 2% de las camas ocupadas por COVID, ese valor probablemente siga bajando, pero no llegue a cero. Entonces, si uno enfoca la causa de ingreso a CTI de otra enfermedad, ahora probablemente hay varias que tienen un valor mayor en frecuencia que el COVID. Está claro.
Doctor Julio Pontiet, le agradezco enormemente que nos haya atendido y vaya nuestro reconocimiento en su nombre a todos los médicos intensivistas que, bueno, siguen haciendo su trabajo como lo han hecho y, bueno, y el resultado es parte de lo que va esta campaña, este diseño de campaña sanitaria que por ahora va muy bien y, bueno, lo has tenido a ustedes como protagonistas. Le agradezco enormemente que nos haya atendido y vaya el saludo para los médicos intensivistas. Muchas gracias y estamos a las órdenes, como siempre. Muy bien, seguimos en contacto y nosotros vamos a completar la redondilla de opiniones luego de la pausa, pero déjenme decirles que cuando elijas un tratamiento para aliviar el dolor,